Bueno, hola lectores, estamos aquí en el conversatorio Identifícate, literatura juvenil, joven adulto. Hoy vamos a presentar este foro con las escritoras Mariana Palova y Cela Bambril. Me gustaría empezar con una frase de Mariana y Abraham va a finalizar la presentación con una de Cela. La que más me llamó la atención del último libro que leímos fue El último libro que leímos fue La Nación de las Bestias del Señor del Sabán y voy a leerla. Dice, llámenlo soledad o desesperación, pero a veces el mundo tiene que tratarte de la peor manera para hacerte anhelar lo mejor que existe en él. Bueno, mi nombre es Karen, me conocen de Books Fan Panamá y de Grupo de Lectores, normalmente me dicen Karen 1 y estoy aquí con Abraham. Abraham, preséntate. Hola, mi nombre es Abraham Tuñón, también de Grupo de Lectores de Panamá y de Bookstore en Panamá. A mí solo me conocen por Abraham, solo hay uno en el grupo, así que hola a todos. Este foro que tenemos hoy es para hablar sobre la literatura juvenil. Sabemos que está un poco mal visto en Latinoamérica, pero queremos que se expanda, queremos que se den cuenta de que la literatura, no importa de dónde venga, es importante. Entonces, vamos a empezar con las preguntas. Yo tengo un orden, como que me gustaría primero hablar con las escritoras como lectoras. Entonces, Abraham, empieza con la primera pregunta. Igual antes, me gustaría que las autoras se presentaran a sí mismas. Cierto, cierto, están ahí calladitas. Así que vamos primero con Cela. Cela, háblanos un poquito de ti, sobre el trabajo que hay, sobre tus libros, un poquito sobre ellos. Hola, yo soy Cela, soy mexicana y bueno, empecé escribiendo en Wattpad, subiendo mis escritos ahí y después pues me contactaron las editoriales y me contactó Editorial, me quedé finalista de un concurso con Tiempo de Ceniza, que es una distopía sobre extraterrestres y poderes mentales y así. Y después publicamos Gardenia, que es el libro más actual que tengo con Oz y que están con Océano, distribuidos con Océano. Y Mariana, ¿nos hablas un poquito más sobre los libros? A pesar de que ya lo leí, me gustó bastante. Listo, Mariana, ya puedes hablar. Hola, ¿cómo están todos? Perdón por llegar tarde, pero yo soy súper torpe para tecnología, entonces me tropecé mucho antes de llegar aquí. No te preocupes. Bueno, pues yo soy Mariana Palova, soy mexicana y La Nación de las Bestias del Señor de Sabbath es mi primer libro. Yo empecé autopublicándolo hace un par de años y posteriormente, gracias al éxito que tuvo como autopublicado, pues me contactó Editorial Océano para adquirir los derechos y ya este mes ya sale la segunda parte, Leyenda de Fuego y Plomo. Excelente. Ya la estamos esperando. Definitivamente. Ok. Sí. Entonces, Abraham, no sé si quieres empezar tú. Okay, vamos con las primeras preguntas. La primera ronda de preguntas es para ambas, pero es más como de su perspectiva como lectoras. Así que vamos a empezar con Mariana, que ahorita mismo es la que tiene la palabra. Después Cela nos puede responder la misma pregunta. Mariana, ¿cuál fue el primer libro que te impactó y por qué? Pues mira, el libro que me metió como tal lectora de novelas, porque yo empecé a leer como lectora así fuerte a los 15 años, pero empecé con filosofía. Entonces, lo que me introdujo realmente al amor por la lectura, por disfrutar leer, pues fue Parker Mansfield de Jane Austen, porque después de filosofía me fui a los clásicos y finalmente estoy detenida ahora en literatura juvenil, que es mi pasión por ahora, pero Parker Mansfield fue mi primer amor literario. Es una de mis novelas también favoritas.
Creo que de Jane Austen me gusta también mucho Orgullo y Prejuicio, pero creo que ya es como un cliché de ella. Pero sí, es completamente entendible. Y Cela, ¿nos puedes responder la misma pregunta también? Bueno, yo cuando era niña no tenía muchos libros, entonces me tenía que conformar con lo que tenía. En México, no sé si sea lo mismo en Panamá, pero en México hay una organización, una secretaría que se encarga de la educación y que dan libros gratuitos de texto a los alumnos. Entonces yo empecé con estos libros, que eran los libros que tenía, y me acuerdo mucho de un cuento que es el que más me impactó, que se llama El caballo de arena de Anne Turnbull, que se los recomiendo muchísimo. Es un libro que tiene una metáfora muy, muy hermosa para niños y para adultos también y jóvenes. Y ya después, ¿verdad? Ya empecé a tener libros y todo esto, y se vino El Principito y Jane Eyre de Charlotte Brontë. Entonces, esos serían los 3 libros que me han impactado. Excelente. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son sus autores favoritos? ¿Quién va? Dale tú, Mariana. Ok. Tengo 2. Curiosamente, ninguno es de literatura juvenil, y eso que eso es lo que yo escribo. El primero es Jack London, es mi autor favorito. Y la segunda es Toni Morrison, que lamentablemente se nos murió hace unos meses o el año pasado. Entonces, ellos fueron quienes me moldearon como escritora. No quienes me iniciaron en la literatura, pero quienes me ayudaron a ser lo que soy ahora hoy en día. Bueno, sí. Pero sí, realmente he escuchado de ambos y no son autores de literatura juvenil. De verdad que sí. Y Cela, ¿tú qué nos puedes contar sobre tus autores favoritos? Mi autora favorita de favoritas es Charlotte Brontë y su hermana Emily Brontë. Yo también soy más de clásicos, a pesar de que me encanta la literatura juvenil y escribo literatura juvenil, pero sí empecé en la lectura con clásicos, son mis favoritos. De las hermanas Bronte, realmente los libros son algo increíble. Jane Eyre es uno de mis clásicos favoritos. Ali es algo increíble. Sí, el mío también me encanta. Yo lo tengo aquí en mi librero. Yo tengo un pedacito de clásicos y Jane Eyre es indispensable. Sí, de acuerdo, totalmente. Bueno, yo haré la siguiente pregunta. ¿Qué personajes de un libro, de cualquier libro, les hubiera gustado conocer o crear? De cualquier libro que ustedes sientan como, ojalá lo hubiera creado yo. Empecemos con Cela. Aquí voy a sacar ya mi vena fangirl de literatura juvenil. Más que un personaje, me hubiera gustado crear un mundo, el de Cazadores de Sombras. Soy fan de Cazadores de Sombras. Wow, sí. Wow, de verdad que sí. Sí, entonces se me hace la serie entera, me hubiera encantado ser la autora. Que todavía es que Sí, Cassandra es un mundo Clare. increíble. Por aquí los tengo, están como por aquí. Ahí están, estos de aquí. Son mi serie favorita juvenil. Me falta todavía leer los últimos libros, pero sumamente recomendados. Y Mariana, ¿tú? Mira, la verdad tengo miedo de contestar porque por lo general los libros de juvenil que leo son bastante oscuros o tiendo a irme mucho a los libros oscuros. Entonces tal vez me gustaría conocer las criaturas más que un personaje en específico. Por ejemplo, las criaturas creadas en el mundo de Hija de Humo y Hueso, que son estas quimeras. Oh, sí. Las quimeras. Sí, Sí. no sé, me gusta mucho la sensación del miedo, entonces conocer criaturas así tan impactantes creo que sería una experiencia genial. Y tener cabello azul natural también sería genial. Sí, como Caru. Sí, no, yo una vez intenté tener el cabello rosa y me lo decoloré y no me duraba más que 2 días, entonces yo estaba así de, y no funcionó. Uno de esos deseos me vendría bastante bien. La siguiente pregunta es, ¿tienen alguna manía a la hora de leer o escribir? Empezamos con Cela. Manía como tal, no, más bien tengo la costumbre y disfruto más cuando está todo silencioso y estoy en la noche. Soy búho,
entonces noctámbula. Entonces disfruto más leyendo en la noche. Si se podría considerar manía, pues esa sería la mía. Estábamos hablando hace poco en un conversatorio de tipos de lectores, del lector silencioso, que es el que necesita todo en paz como para imaginarse todo el mundo completo. Mariana, ¿tú? Mira, yo leo a 3 diferentes horarios del día. Yo como escritora soy una persona de rutinas. Mi rutina para escribir es un poco rigurosa y algo loca. Yo me levanto a las 4:30 de la mañana a escribir. Entonces, antes de ponerme a escribir, leo un poco, como eso de las 5, leo unos 10, 15 minutos, una novela ligera, algo que no le exija mucho a mi cerebro porque está un poco frito a esa hora. Y más o menos como después de la hora de la comida, me gusta leer para documentarme, para mis libros, un poco de libros un poco más densos. Y en la noche también me gusta leer un poquito, algo otra vez ligero. Entonces leo durante todo el día, así que no tengo un solo horario para hacerlo. Ya lo entiendo. Acá manías de nosotros sí bastante comunes. A ver. Sí. Ok, la siguiente pregunta, vamos a empezar con Cela también. ¿Y tu sitio y momento preferido para leer? ¿Tienes algún sitio, algún lugar en tu casa, algún lugar en México, en la ciudad donde vives, que te encante sentarte a leer? Ahí sí no, yo puedo leer en cualquier lado, saco mi libro y me pongo a leer, pero no hay nada como la camita. Ahí estar a gusto en el sofá, sentados, pues sí es más cómodo, pero puedo leer en cualquier lugar y me gusta leer en todas partes. Completamente entendible. ¿Y tú, Mariana, qué nos puedes decir? Pues depende del tipo de libro, porque hay algunos libros que sí me cuestan un poco más para concentrarme cuando estoy leyendo libros de historia o de antropología. Sí tengo un silloncito en una esquina, porque el sillón no es muy cómodo, entonces no permite que me duerma mientras estoy leyendo textos tan densos. Y ya las novelas sí tiendo a leerlas o mientras estoy en el comedor o mientras estoy en la cama. Entiendo. Bueno, sí, realmente acá también yo me identifico con Cela en lo personal, sí puedo leer donde sea, excepto en transporte público. Lo intenté una vez y me dio dolor de cabeza. Okay, yo sí puedo leer en transporte público. Es una buena manera como de aprovechar el tiempo. No puedo, me marea demasiado. Ok, y esta siguiente pregunta vendría siendo, ¿qué escritor o libro las ha influenciado en su trabajo como autora? Vamos a empezar con Mariana esta vez. Sí. Sí, perdón. Es que se me traba un poco el audio. Sí, definitivamente Toni Morrison y Jack London me inspiraron mucho en mi forma de escribir porque Toni Morrison en especial escribía sobre cómo era la experiencia de ser una mujer afrodescendiente en los tiempos de esclavismo en Estados Unidos. Entonces, también te habla mucho de la experiencia de ser madre y sus textos son muy crudos y muy sangrientos en lo literal de la forma en la que te explican todos estos sucesos, pero también son muy tiernos. Las emociones que ella le transmite a sus personajes, las relaciones entre madres e hijas, madres e hijos, es muy intensa y muy dulce, pero todo está rodeado de este dolor y de esta crueldad de ser una persona sin oportunidades. Y Jack London en particular me enseñó cómo hablar desde el punto de vista de algo que no es humano, es decir, los animales. Y todo eso me influenció muchísimo como escritora y hoy en día lo puedes ver también en mis libros porque escribo con mucha crudeza, pero también soy muy cursi en al momento de hablar sobre los sentimientos de mis personajes. Entiendo, bueno, sí, realmente sí, porque los libros de Jack London, él nos hace meternos en la piel de los animales de una manera increíble, entenderlos como si estuviese hablando con otro ser humano, llegar a comprenderlos. Ok, las siguientes preguntas vendrían siendo más como, sobre su proceso como autora, su proceso de escritura, de investigación, así que voy a dejar que Karen empiece. Yo creo que Cela no respondió. Ay, Cela, no respondiste, cierto, lo siento. Ya me olvidan, ¿eh? Disculpa. Yo creo que es una combinación de todo lo que vamos leyendo. Al menos en mi caso intento tomar lo mejor de todos los escritores que me gustan
aunque sí creo que hay una gran influencia en mis escritos de la literatura clásica que leía, porque me gustan mucho, como me gustan los clásicos estos de Orgullo y Prejuicio, Jane Eyre, Cumbres Borrascosas, como muy dramáticos y así. Creo que eso influyó mucho porque yo soy más de escribir romances y dramas, entonces sí sería eso. Y ya más actual, autoras que me han inspirado sería Ana Coello y El Kennedy. Realmente sí, dos muy Ok, buenos sí. autores. Okay. Bueno, yo voy a seguir con las siguientes preguntas que son un poquito más con el proceso como autora. Entonces, la primera sería, ¿cómo planifican sus historias? ¿O cuál es el detalle a la hora de escribirla? ¿O si surgen sobre la marcha? ¿O cómo es su planeación a la hora de un libro? Empecemos con Mariana. Bueno, yo soy, hace poquito me leyeron mi carta astral, yo soy cáncer, pero soy ascendente Virgo, entonces tengo una obsesión muy fuerte con el orden y con la planificación. Yo en mi primera novela, La Nación de las Bestias, pues El Señor de Sabat fue la primera novela que escribí en mi vida y todo fue muy brújula, que es como le llamamos cuando los autores escribimos simplemente guiándonos por nuestro instinto y por cómo vamos creando la historia conforme las ideas vienen a nuestra cabeza. Esa novela sí fue totalmente brújula, pero Leyenda de Fuego y Plomo fue mapa. Esta novela me convirtió en escritora mapa, es decir, que desde antes de empezar la historia ya estaba planeando lo que iba a suceder. Fue una transición muy complicada, porque de hecho este libro me tomó 3 años escribirlo, en lo que me acostumbraba a la idea de ser escritora y en lo que eh, acomodaba el mundo que estaba creando, entonces me ayudó mucho a hacer mapas y hoy en día con mi tercer libro pues estoy siendo mapa otra vez, pero siento que hay una parte brújula mía que siempre está como ahí para salvarme cuando mi parte metódica de plano ya no sabe qué hacer o empieza a hacer todo muy acartonado, entonces viene este pedacito mío que se guía por su instinto y me salva la trama entera, así que ese es más o menos mi método de escritura, pero siento que todavía no he escrito lo suficiente como para definirme en totalidad como un tipo de escritora o con un tipo de sistema en específico. Entonces, no sé, sí me siento todavía muy bebé en esto de la escritura. ¿Y tú, Cela, qué tal con tus detalles y tu planeación como escritora? Aquí coincido con Mariana, yo también soy muy obsesiva y muy controladora. Entonces, sí tengo mis formatos y todo que tengo que llenar antes de empezar y documentarme y me tengo que preparar para poder escribir y tener cierta rutina para poder escribir las historias y guiarme en la escaleta y todo muy estructurado porque si no me pierdo. Lo que sí es que sí empecé como brújula también. Las primeras historias que escribí eran lo que se me venía a la cabeza y yo creo que pues así empezamos todos, ¿no? Probando y viendo a ver qué se nos ocurre y plasmándolo en el papel. Pero sí, en este momento sí considero que soy un poco controladora, incluso creo que debería bajarle, pero, pero pues es que ni modo. El trauma, ni modo. Sí, pues es que si no dejamos cabos sueltos y es más complicado. A mí se me facilita más tener todo controlado y estructurado para poder seguir escribiendo. Y hace mucho sentido porque ambas, ustedes dos, han escrito mundos. Así que tienen que planearlo todo como para que sea creíble al lector. Exacto, que no A mí en haya... lo personal me encantaron tanto Tiempo de Ceniza como La Nación de las Bestias. Y sí sentí eso, pues, de que son mundos que están completos, sí me los pude imaginar bien y nunca sentí como que había ningún hueco. Así que hace mucho sentido de que tengan súper planeado todo a detalle para poder construir un mundo. De verdad que sí, porque el desarrollo de mundos, yo me he topado con libros, no sé si alguno de ustedes haya leído un autor que es americano, se llama Brandon Sanderson. Yo creo que es uno de los autores a los que yo he leído que su desarrollo de mundos es algo increíble y él lo ha dicho que él sube una foto a su Twitter un año donde él tenía puros post-its en una pared
y él estructuraba, los post-it rojos son de tal mundo, los rojos son de tal sección, y así sucesivamente todo lo unía al final. Ahí yo me di cuenta que realmente no todos los autores tienen el mismo sistema para escribir. Algunos son, como dijo Mariana, tienen un sentido de orientación como libre, y otros sí, todo lo estructuran de manera como más estricta, pues como que esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí. Realmente es algo increíble. La siguiente pregunta vendría siendo para ambas, obviamente. ¿Cuánto tiempo le dedican a escribir diariamente? Empecemos por Mariana. Mira, depende. Mi meta de escribir todos los días son 1000 palabras. Yo realmente no soy una escritora rápida. Yo sí me tardo mucho en escribir porque soy muy obsesiva a veces en que no lo dejo ir, no dejo ir el capítulo hasta que siento que está medianamente bien, siendo que es más útil terminar todo de corrido y después regresarte a corregir, pero todavía batallo mucho con esa parte. Generalmente escribo 1000 palabras, a veces poquitas menos, a veces muchas más, pero es como la meta que tengo diaria y depende de cómo ande de trabajo. Ahorita, como estamos con la campaña del segundo libro, ya tengo 2 semanas que no puedo escribir mucho, porque o termino esto o sigo escribiendo, entonces es un poco complicado. Entiendo. Y Cela, ¿tú qué nos puedes contar sobre el tiempo que le dedicas a escribir diariamente? Depende mucho también como dice Mariana, de lo que esté haciendo, porque, por ejemplo, si estoy estudiando, pues sí me cuesta más estar compaginando las dos cosas, pero tampoco es como que me ponga un límite de palabras para escribir al día, porque siento que si me presiono, yo sí me bloqueo y me cuesta mucho salir del bloqueo. Entonces intento escribir diario, pero no presionarme tanto con eso. Aunque cuando no estoy estudiando y estoy libre y tengo todo el tiempo del mundo, sí me pongo mis horarios, mi agenda y digo de tal hora a tal hora vas a estar escribiendo y ni modo, te toca. Claro, porque también aparte de escritoras, son también personas que tienen una vida normal, tienen vidas sociales y tienen que acomodar como todo eso dentro de sus horarios. Y a veces es difícil, ¿no? Porque si están estudiando, tanto porque si estudian algo o por si estudian para documentarse para el libro. Sí, es mucho tiempo y se le invierte muchos días, muchas horas. Entonces sí. Un desmadre. No, y ahorita con la pandemia, es muy difícil concentrarse. Siento que la ansiedad en todos está burbujeando y por más que queremos ser productivos, a veces es imposible porque tenemos todo muy incierto. No sabemos cómo está el mercado editorial, no sabemos cómo están las publicaciones, todo ha cambiado y es un poco hostil el ambiente ahora mismo. Sí, me imagino. Y también está el hecho de que hay como una presión social encima, de que uno debería estar haciendo algo porque estamos, entre comillas, libres. Pero Exacto. Es como ustedes dicen, hay una ansiedad social, hay algo que uno, es como una represión de uno mismo y no eres tú mismo a pesar de que tienes tiempo libre. No, realmente que sí. La siguiente pregunta, a mí me interesa bastante porque como mencioné antes, hay más sombras que ambas crean mundos. Entonces me gustaría mucho saber sobre la documentación, cómo hacen con su proceso de documentación, qué libros leen, cómo hacen para crear sus mundos. Empecemos con Mariana. Bueno, yo soy muy obsesiva de la documentación, más que nada porque soy una persona muy curiosa. A mí me encanta aprender sobre antropología, sobre sistemas de magia que tenemos en el mundo y en las culturas como tal. Y La Nación de las Bestias es una saga de libros que se guía por sistemas de magia. Cada uno de las entregas trata un tipo de magia diferente. Por ejemplo, en el primero tenemos lo que es el vudú, en el segundo vamos a ver la alquimia. Entonces mi sistema de documentación es muy intenso porque me gusta que sea muy exacto. Y cuando tengo que cambiar algunas cosas en favor de la trama, quiero ser consciente de que lo estoy haciendo, no porque no sepa cómo es en realidad, sino porque lo necesito. Entonces, mi sistema de documentación no se limita solamente a leer libros. Por ejemplo, para el primer libro fui a Nueva Orleans para conocer la ciudad y ambientarme.
Y también la mujer que me dio el tour por la ciudad, pues era una sacerdotisa vudú, que su familia ya tenía 7 generaciones practicando este tipo de magia. Entonces, ella también fue parte de mi documentación. Hablar con personas de las culturas de las que estoy hablando es muy importante para mí. Y pues no sé, ahorita en el tercer libro ya llevo como 13, 14 libros de documentación referentes a este tema. Entonces sí tengo un problema. Necesito terapia. No, es, No es creo que completamente necesites terapia. entendible. No, para nada. Sí, sí, porque quieres estar como em, formando exactamente el mundo como tú quieres. Y para eso, para hacer una buena representación, se necesita conocimiento. Y eso es importante. Sí, me encanta eso. Y a mí también me parece súper atractivo. Yo estaba leyendo un artículo sobre una sacerdotisa vudú a la que todavía le llevan regalos a la tumba. Y eso me parece súper curioso. Hay cosas que nosotros como que ignoramos y cuando uno las aprende uno queda como, wow, esto sirve para un libro. Exacto. Sí, sí, es Sí. que no hay nada más fascinante que las culturas y que la diversidad humana. Por eso me es tan importante representar diversidad en mis libros, diversidad sexual, cultural, de todo. Siento que es lo que me motiva a mí para escribir también. Sí, me parece increíble lo de la diversidad. Y Cela, tú, cuéntanos sobre tu proceso de documentación. Depende mucho del libro que vaya a escribir, porque pues si no necesito crear un mundo es menos documentación lo que tengo que hacer. Pero, por ejemplo, en Tiempo de Cenizas, aunque la mayor parte de las cosas son inventadas, sí tuve que investigar mucho sobre tecnología, cosas en las que yo no estoy familiarizada. Y, por ejemplo, para hacer palabras nuevas tenía que investigar en el latín, porque quería combinar idiomas. Entonces, sí, es un tiempo lo que se gasta en estar documentando. Depende mucho de la historia y de lo que quiera decir con ella. Claro, sí. Sabes que yo te leí en WhatsApp, entonces sí entiendo eso de que hay historias que de repente uno se documenta más es como para ambientarlo, como dónde va a estar recurriendo el lugar. Sí. Como la ciudad, todo eso, las cosas que hay en la ciudad, el turismo, o sea, si te fijas en eso, en los climas, cuando es algo contemporáneo y en el mundo actual, pero ya si es fuera de este mundo, pues sí, te tienes que documentar mucho. Ok, vamos a seguir con la pregunta. Creo que ya esta es la última de su proceso como autoras. ¿Has cambiado algún final después de escribirlo? Ya que estamos con Cela, cuéntame, Cela. Si has cambiado algún final, ya terminaste ya, y después quedas como, no, y terminas el final otra vez, lo cambias todo. No, como soy muy obsesiva, no lo cambio porque lo planeo desde que empiezo. O sea, cuando empiezo a escribir ya tengo lo que va a ser el final. Entonces, no lo suelo cambiar, aunque sí he dicho, no, pues lo hubiera hecho diferente, pero no lo hago. O sea, digo, ya lo hice así, así se va a quedar, porque fue mi primer instinto el hacerlo así. Pero sí, pues ese es en mi caso. Ok. Mariana, ¿tú qué nos cuentas? ¿Has cambiado algún final? Pues mira, yo también soy bien obsesiva. Entonces, desde que empecé a escribir el primer libro, yo ya tenía en mente cuál iba a ser el final, no solo del libro, sino de la saga entera. Hasta la fecha sigo teniendo muy, muy mi meta de a dónde quiero que llegue esta serie de libros. Y de hecho creo que no he cambiado ninguno de los finales. Creo que sí les he dado como otra perspectiva tal vez, pero lo tengo muy, muy en claro. No sé, te digo, es parte de mi necesidad de controlarlo todo. Pero sí, coincide mucho con Sera. Creo que es muy importante también, ¿no? Yo he escuchado eso de que hay autores que primero escriben el final y después escriben todo el libro. Y se me hace curioso porque creo yo que lo más difícil es como darle un final a la historia o saber dónde va a terminar este libro para que empiece el otro. Porque supongo yo que para ustedes es una sola historia de corrido en la cabeza, pero tienen que decir como dónde ponerle una pausa. De verdad que sí. Ahora vamos con las preguntas por las que estamos en el foro.
sobre la literatura juvenil en Latinoamérica. Nosotros sabemos que en Latinoamérica no es tan popular el género, pero últimamente ha habido como un boom, del que estoy muy feliz, porque están saliendo tanto autores como más lectores. ¿Me escucharon? Creo que me interrumpí. Sí te escuchas. Ok. Bueno, sí, han salido como más autores y más lectores. Entonces, creo que influencia mucho el que haya literatura juvenil en Latinoamérica a que haya muchos más jóvenes lectores. Porque es el género que los atrae, es el género con el que se pueden sentir identificados. Entonces, la primera pregunta sería, ¿por qué creen ustedes que la literatura juvenil es tan importante? Empecemos con Mariana. No, las preguntas difíciles, oh, por Dios. A ver, siento que la literatura juvenil es importante no solamente para los jóvenes, siento que muchos lectores ya no son tan jóvenes. Este, yo personalmente siento que la literatura juvenil es mucho más propositiva que la literatura adulta, en muchos sentidos. Estamos acostumbrados que el mercado de la literatura, por ejemplo, fantástica, adulta, esté dominada por fantasía épica o por ciencia ficción ya muy preestablecida. Batallas entre reinos, caballeros, dragones, ciencia ficción que se limita a lo interplanetario, cosas así. Y la literatura juvenil te lleva todavía más allá, porque los jóvenes tienen una mente mucho más abierta a leer temas nuevos, a leer ideas completamente diferentes a las que ya teníamos establecidas. Y sobre todo porque la literatura juvenil nos representa como sociedad y lo que somos hoy en día. Les voy a contar una anécdota breve. Hace 2 años me invitaron a la WorldCon, que es como la convención más importante de ciencia ficción y fantasía que hay actualmente en el mundo. Entonces, recuerdo que fui a uno de los stands de fantasía y ciencia ficción que estaban vendiendo y recuerdo haber visto todos los libros, había de todas las épocas, había desde los 80s hasta los 90s a la época actual, y no me pude llevar nada, no pude llevarme ningún libro porque yo sentí que esa literatura era muy blanca, era muy de protagonistas masculinos, con un estereotipo muy marcado de cómo tiene que ser un hombre en un libro, nada de representación y diversidad. Entonces dije, esta literatura no me habla a mí, no le habla tampoco a mis lectores. Y es lo que la literatura juvenil nos ofrece, una versión más amplia del mundo y de la fantasía que ocurre en nuestro propio mundo. Y por eso es tan importante, porque representa no solamente a los jóvenes, sino a nuestra generación como un todo. Y nos permite sentirnos identificados a cualquier edad, incluso gente de décadas pasadas. Por ejemplo, en los 80, personas que eran parte del colectivo LGBT que no podían hablar ampliamente de ellos, ni de su género, ni de sus preferencias, ahora a sus 30, 40 años pueden hacerlo a través de la literatura juvenil porque eso es lo que promueve. Entonces, por eso es tan importante no solo para los jóvenes, sino también para los adultos que no tuvieron una oportunidad de ser representados en el pasado. Me ha encantado tu respuesta porque pienso lo mismo. Necesitamos representación y también eso apoya a que las personas jóvenes sientan que no están solas, que no son solamente ellos los que están pasando por estos problemas o los que tienen una vida de esta manera o los que están enfrentando barreras al desarrollarse como humanos. Me encanta, me encanta. Ahora vamos con Cela. Cela, cuéntame, ¿por qué crees que es importante la literatura juvenil? Como Mariana, yo creo que la literatura juvenil es importante porque te ayuda a empatizar. Es muy fácil empatizar con las situaciones que suceden en los libros, con los personajes, porque vemos personajes más cercanos, más reales, no estereotipos. Bueno, sí hay estereotipos, obviamente, pero es más fácil relacionarte con alguien que es más real en la literatura juvenil que en un clásico.
que vemos con Kafka o con ese tipo de lecturas, vaya. Es más, los jóvenes y los adolescentes se pueden relacionar más fácilmente con este tipo de lecturas y se sienten identificados, se encuentran a ellos mismos en esas letras. Entonces creo que, como Mariana, estoy totalmente de acuerdo en que es muy importante porque ayuda a visibilizar muchas causas que antes estaban escondidas, y esta literatura también, por lo tanto, ayuda a crear hábitos y a crear un hábito de lectura en los jóvenes y en los adultos, y sentirte tan cercano a esta lectura, pues te va a gustar y por lo tanto vas a querer leerla. Sí, es cierto. Es importante eso, de que nos sintamos cercanos al personaje, porque nosotros como jóvenes necesitamos eso, sentirnos como que estamos dentro de este libro, estamos representados, y así es como puede crear un hábito de lector. Me encanta, sí. Abraham, no sé si quieres hacer la siguiente pregunta. Bueno, sí, la siguiente vendría siendo más como algo crítico, así que vamos a ver. La siguiente sería, ¿qué opinan ustedes dos del término literatura basura referido a la literatura juvenil y joven adulto? Empecemos con Mariana. No, ¿por qué? Ok. Obviamente todos sabemos que es un estereotipo muy grande, pero siento que también hay otras cosas involucradas. Tiene mucho que ver con el odio generalizado que tenemos o que existe hacia los adolescentes, y en especial a las adolescentes mujeres. Vamos a hablar de un caso ya viejo, vamos a hablar, por ejemplo, de Crepúsculo. Siento que yo nunca había leído Crepúsculo, apenas lo estoy empezando a leer. Es mi primer acercamiento con esta saga. Y algo que he notado es que has recibido mucho odio a través del tiempo y a través de la década que tiene publicada. Y yo le noto sus fallos. O sea, obviamente hay cosas que se cuestionan ampliamente, pero también me doy cuenta que mucho del odio que recibió es porque estaba dirigido a un público adolescente. En el sentido de que tenemos la idea de que los jóvenes pues nunca saben lo que quieren, nunca saben hacia dónde van, que son egoístas, que son tontos, que son superficiales. Y es una idea que se ha implantado mucho a través de las generaciones, que son prejuicios en el que simplemente el adulto quiere preservar su poder sobre generaciones más jóvenes. Entonces, su necesidad de dominarlas creo que tiene mucho que ver con este odio hacia este tipo de literatura. También por el hecho de que parece ser incapaz de empatizar con temas tan importantes como la sensibilidad, la representación, la diversidad. Lo vemos todo el tiempo en Internet, en Twitter, en Facebook, en redes sociales. Vemos cómo se odia tanto cómo se les llama generaciones de cristal y cosas así. Entonces tiene mucho que ver con la falta de empatía de los adultos hacia los jóvenes. Y les digo, y en especial las mujeres tienden a ser, las mujeres y los colectivos y las minorías tienden a ser un blanco más fuerte de este odio, y pues es algo generacional. O sea, es como les enseñaron a hacer antes, y no sé, eso es lo que ha impedido que los escritores nuevos resurjan en Latinoamérica. Siento que es uno de los problemas, una de las raíces de este problema. No, realmente sí, concuerdo bastante porque muchas veces estoy leyendo yo un libro o algo parecido y a mi mamá le ha costado con el tiempo, pero a veces leía los libros que yo y decía que ella no entendía, que eso era muy fresa, que eso era como que muy sensible para ella, pues. Y con el tiempo ha cambiado bastante su manera de ver las cosas con los libros, porque a veces cuando yo estoy leyendo y a ella le llama la atención, a pesar de que no le guste el libro, lo lee para poder compartir conmigo, ¿no? Pero yo sé que no muchos adultos hacen eso, y muchos catalogan la literatura juvenil como, no sé, como si fuera una lectura sencilla, una lectura tranquila, así es como pasar el tiempo, y realmente no es así. Y Cela, ¿qué nos puedes decir tú sobre esta pregunta? Creo que el término literatura basura es errónea e incluso llega a ser pretenciosa. ¿Quién te crees que eres tú para juzgar los gustos de otros o los libros? ¿Quién eres? Pero es algo que yo de cerca he vivido.
porque no nada más llevo el estigma de la literatura juvenil o de joven adulto, también llevo el estigma de que vengo de Wattpad. Entonces sabemos mucho que los libros de Wattpad son menospreciados, y entonces ahí va doble. Y yo digo, ¿por qué? O sea, yo trabajo igual, tengo mis horarios, mi documento, nada más porque decidí subirlo. Entonces, es parte también de lo que dice Mariana, de que los adolescentes se les dice no leen. Es que ellos no leen, porque leen basura. Entonces, no, lo que pienso es que es erróneo, pretencioso, y no deberíamos de repetirlo, y cada que lo veamos deberíamos de intentar educar a las personas. Me ha encantado tu respuesta porque yo también pienso eso. ¿Quién eres tú para juzgar los gustos de los demás o lo que está haciendo otro? Porque es trabajo, está trabajando y el otro lo está leyendo. Cada quien tiene gustos diferentes. Y siento que deberíamos de apreciar de que hay personas que están incursionando en Latinoamérica en el género juvenil y que están haciendo de que, sí, se suponía que en Latinoamérica no se lee, pero para mí, que llevo ya 4 años en la Feria del Libro, pienso, la feria se llena de jóvenes. Entonces, ¿cómo me dices a mí que los jóvenes no leen cuando en Panamá la feria está llena de jóvenes? Es un tema complicado, pero yo siento que el primer paso no es decir, los jóvenes no leen, es decir, sí, los jóvenes sí leen, porque estamos creando un estigma negativo alrededor de esto. No, realmente que bueno, sí. ¿Mariana? Perdón. Tranquila, anda. No, y es que aparte no se dan cuenta que los jóvenes son los que mantienen vivo el mercado editorial. Cierto. A ver, exacto. Para empezar, yo siento que la literatura, las publicaciones de libros se mantienen mucho más vivas gracias a ese joven que lee 10 libros de literatura juvenil al mes, que esta otra persona que en su ego solamente sigue leyendo una y otra vez esa publicación del boom latinoamericano de hace 40 años y que tiene esa edición desde hace 20 años y no la ha movido y no se ha buscado otros autores contemporáneos. Esa edición ya se quedó 40 años ahí, pero ¿dónde estás apoyando el verdadero mercado editorial? ¿Dónde estás apoyando a las editoriales, a los escritores, a toda la gente que se involucra en el proceso de crear un libro? Entonces, no te sirve de nada llamarte lector y tener la misma edición 20 años ahí. Tienes que explorar y tienes que apoyar en el mercado. Eso es ser lector también. Totalmente Exacto. de acuerdo. Sí, porque es que está este estigma de que si no leemos como los clásicos, lo estamos leyendo. A mí me pasó, quiero contar esta anécdota, el año pasado, que estábamos en el stand y teníamos, ¿te acuerdas, Abraham, que habíamos puesto preguntas en el stand? Como qué libro te había cambiado la vida, que no sé qué. Entonces un señor vino y me preguntó que si él podía poner su libro en la pared del stand. Y yo, sí, claro. Y le pasé el post-it, le di un bolígrafo y él está escribiendo. Y me pregunta, ¿leíste este libro? Y yo como, no lo he leído, cuéntame de qué se trata. Me cuenta de qué trata y todo. Y me dice que cómo no lo has leído si se supone que eres lectora. Y yo como, sí, pero hay muchos libros que no he leído. Claro, estoy intentando, o sea, leo diferentes géneros, leo juvenil, leo esto, leo lo otro, intento empaparme de todo para descubrir mi gusto. El señor se molestó y me dijo como que si yo no había leído ese libro, yo no había leído, porque eso era un clásico latinoamericano. Y yo me sentí como, pero no le veo por qué tiene que como ofender lo que a mí me gusta, porque a él le gusta leer clásicos. Realmente que sí. Casualmente hace unos años también en una actividad de nosotros acá de grupo de lectores, fuimos a una parte del interior aquí en Panamá. Nos invitaron a una feria del libro que hicieron allá y estábamos en nuestra, casualmente una amiga de nosotros, le tocó a una señora, nuestra amiga, se llama Lía, ella estaba haciendo recomendaciones en vivo y le recomendó el libro a la señora y la señora prácticamente le dijo como que por qué leíamos esos libros, que esos libros estaban basados en nada, que no enseñaban nada. Y el libro que tenía Lía casualmente estaba basado en hechos históricos, trataba de Drácula. Hablaba sobre Teps, la familia Teps, Vlad Drácula, toda la historia que conlleva el mito de Drácula. Eso no es algo que se creó de la nada, eso son leyendas de cosas que pasaron. Y ella se lo trató de explicar a la señora, pero la señora lastimosamente siguió su ley de que esos libros no aportaban nada, no enseñaban nada. Yo la gran mayoría de las cosas que sé de mitología griega, romana,
egipcia, nórdica, lo sé gracias a Rick Riordan, que sus libros están acá arriba. Eso, todos sus libros nos enseñan de una manera más creativa, de una manera más divertida. Y son libros que yo siempre recomiendo porque te llenan solamente, te llenan más que el alma, te llenan también el cerebro porque te aprendes mucho sobre la mitología gracias a él. Por eso siento que, como dice Cele, como dice Mariana, es algo que no comparto esa opinión a veces de los adultos. Luego también la menosprecian mucho por el cliché y que yo digo, o sea, tú le llamas cliché, pero todas las ideas ya son entonces clichés y sí es muy molesto, la verdad, que por esos temas se menosprecie algo que podría ayudar muchísimo. Realmente que sí. Yo, ahora que dices eso de clichés, creo que mi prima me está viendo y mi prima una vez me dijo esto. Todas las ideas ya fueron escritas. Un buen escritor hace de algo que ya sucedió algo nuevo y totalmente único. Y me encanta. Ella me dijo eso y eso se ha quedado conmigo. Y yo pienso, sí, hay mucha gente que llama como, esto es cliché, pero sí, el autor sabe desarrollarlo. Ni siquiera te das cuenta que es un cliché. Piensas que es algo totalmente nuevo. Realmente que sí. Porque realmente si hablamos de los clichés en la literatura juvenil, ya sea en la fantasía, en lo que sea, siempre nos vamos a topar con el cliché del elegido, del niño que sobrevivió, del niño que es más que algo más, que está destinado a algo grande. Siempre nos vamos a topar con ese cliché. Pero hay diferentes libros que lo usan y lo han transformado de una manera única y totalmente diferente al clásico que la gran mayoría de nosotros conocemos ya. Por eso digo que, como dice Karen, como le dijo su prima, realmente todas las ideas han sido escritas, simplemente han sido manejadas y llevadas de una manera distinta. Y eso no tiene nada de malo. Sí. Y ella me lo dijo hablando de música y después de libros. Cabe. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo creen que podríamos nosotros ayudar al crecimiento, o sea, de los escritores latinoamericanos en este género? Nosotros los lectores, ¿cómo podemos ayudar en eso? Empieza a hacerla. Pues lo comentábamos hace rato, yo creo que lo esencial es compartir su trabajo, consumirlos, promocionarlos, compartir lo que nos gusta y comprar, porque tenemos que apoyar a los escritores nuevos, emergentes y a los que no son tan emergentes también. Principalmente es eso. ¿Y tú, Mariana, qué opinas? Yo creo que una de las cosas que nosotros podemos hacer como lectores es empezar a exigírselo a las editoriales. Muchas veces nosotros no consumimos literatura latinoamericana porque no sabemos que existe. Hay muchísimos escritores que hacen de todo, fantasía, terror, ciencia ficción, romance, y lo hacen para cualquier tipo de público, pero no los alcanzamos porque no sabemos que existen. Entonces, una de las cosas es, podemos investigar por nuestra cuenta qué escritores existen, pero también hay que decirle, oye, esta editorial, ¿qué novedades tienes de escritores nacionales? Oye, que tú sabes lo que leo, ¿qué me puedes ofrecer que sea otra cosa aparte de todo el boom y toda la influencia que nos traen de Estados Unidos y de Europa? Porque a veces parece que quieren o que se puede vender y demostrarles que queremos otra cosa. Y también comprender que una vez que si nosotros apoyamos a los autores nacionales, cimentamos nuestro propio camino. Obviamente hay muchos lectores que quieren ser escritores también. Entonces, si quieres empezar por esta etapa, ve cuál es la situación actual de los escritores de tu país. Eso te va a ayudar muchísimo a ser empático también. Creo que la empatía es algo muy necesario para que podamos sacar esto adelante. Sí, me parece que es cierto. Nosotros como lectores debemos exigirles a las editoriales de que apoyen a los talentos nacionales. Yo creo que aquí en Panamá hay muchos escritores locales, no tanto nacionales, sino locales, que son muy buenos y en Panamá se han tenido que autopublicar porque no hay como tantas editoriales que publiquen juvenil. Cierto. Sí. ¿Abraham? Okay, la siguiente pregunta, vamos a ver aquí.
Ok, este sí es un tema que se ha hablado bastante en los últimos años, pero ¿ustedes qué piensan sobre esto? ¿Ustedes creen que leer es una moda actual? ¿Qué opinan del concepto de que los libros populares son malos? De estos libros así como libros que salen pop. Empecemos con Marina. Pues mira, si leer es una moda, pues es la mejor moda que hemos tenido en muchas décadas. Así que es una moda que a mí no me molesta en absoluto que todos sigamos. A ver, leer nunca va a estar mal. O sea, yo siento, así te leas un TV Notas, bueno, TV Notas, bueno, no tanto así, pero así cuando tienes la curiosidad de leer algo, lo que sea, empiezas poco a poco. A ver, que los lectores empezamos con un libro cada 2, 3 meses y poco a poco empezamos a consumir más y a leer cosas distintas. Entonces, como moda me parece perfecto. Ojalá sí sea una moda que quede muchos años. Ay, me perdí. ¿Cuál era la siguiente pregunta? La siguiente era, ¿qué opinas del concepto de que los libros populares son malos o buenos? Mira, no, hay que tener en cuenta que pues a veces los libros se venden por quien los escribe y no tanto por el contenido del libro y bueno, las editoriales a fin de cuentas pues son empresas y también tienen que dedicarse a hacer números para mantenerse. La calidad puede ser muy independiente del contenido del libro, todos lo sabemos. Un libro muy bien vendido puede ser un libro excelente o un libro muy malo. Depende del enfoque. Siento que no podemos generalizarlo. No podemos decir que todos los libros que se venden súper bien son malos, porque eso ya es un prejuicio. Claro. Cela, ¿qué piensas tú sobre ese tema? Creo que esto de que dicen que es moda también va muy de la mano con lo que dicen, o sea, con la desvalorización que hay hacia los adolescentes y los jóvenes, que vivimos en una sociedad adultocentrista y que le quieren achacar que es moda y que no leen. Pero sí, también coincido en que si es una moda, es la mejor moda que ha existido y que deberíamos seguir replicándola. Y sobre lo de los libros populares, si son malos, yo creo que no hay libros malos ni buenos. Yo creo que hay libros para cualquier persona, para cualquier gustos, y en gustos se rompen géneros, así como dicen, para gustos, colores. Entonces, ya depende de la persona. Lo que para ti puede ser muy bueno, a lo mejor para mí es malísimo y al revés. Yo creo que es más que nada respetar los gustos de los demás y deshacernos de esos estigmas que nos hacen etiquetar algo como malo y como bueno. No, realmente que sí, porque yo tengo amistades, obviamente lectoras, y no todos tenemos el mismo gusto. No, no todos tenemos el mismo gusto. Yo realmente leo mucho lo que es la fantasía y tenemos una amiga casualmente que es como la madre de todos nosotros en el grupo de lectores. Ella se llama Kisha. A ella le encanta el romance, pero el romance de estos cortavenas, de que no te asiste lo Romeo y Julieta. Y uno de sus libros favoritos es de una autora que se llama Colleen Hoover. Se llama Y Then With Us y termina con nosotros. Yo leí ese libro y yo casi me muero. Eso era una tragedia, pero es un libro hermoso, realmente es un libro hermoso. Pero, Sí. Y también creo que es un libro que ayuda como a la conciencia. Y es como, como que te lo venden como que es romance, pero es una crítica social. y muy pesada, muy, muy pesada. Y por eso creo que es cabe eso que estaban hablando ustedes, de que en verdad se necesita diversidad y que nos representa como sociedad. Porque nuestra sociedad necesita que aprendamos de distintos temas, que seamos más sensibles, que entendamos de que no existimos solamente nosotros, que hay otras personas que tienen una vida que puede ser mucho más difícil en el tipo de ambiente en el que vivimos, hablando de Latinoamérica, y que sensibilizarnos, hacer conciencia, darnos cuenta de que hay otras personas aparte de nosotros es importante. Exacto, realmente sí. A ver, la siguiente. Ok, hablando de los libros, estos libros populares, o sea, cuando yo digo libros populares o libros pop, vendrían siendo libros que han causado una revolución o han creado más bien una nueva ola de lectores. Libros como Bajo la misma estrella, Buscando Alaska, que fueron libros que tuvieron su adaptación y gracias a esa adaptación, nuevas olas de lectores salieron al mundo, cosa que es muy bueno. Pero ¿ustedes creen que estos libros influencian a la juventud de manera positiva o negativa?
Empecemos con Cela. Yo creo que la literatura juvenil sí tiene cierta influencia en los jóvenes. Voy a hablar de un caso que conozco y que seguramente ustedes también, que dicen que el libro que salió de Wattpad muy famoso, tal vez lo conozcan, After, que es una mala influencia para los adolescentes, y yo estoy de acuerdo en que tiene cosas que pues no son reales y son tóxicas, son conductas tóxicas. Pero también creo que ahí ya no es trabajo de la editorial o del autor o de quien lo publique, porque pues es cuestión de los padres que les digan a los hijos, esto no es real, esto es ficción, y tenemos que aprender a diferenciar y a ver qué vamos a dejar que cause influencia en nosotros. Porque si vamos a irnos por esta línea, entonces tendríamos que cancelar todos los libros que hablan de asesinos, ¿no? Porque me van a influenciar a ser una asesina. Y pues no. Entonces, yo creo que sí generan influencia y tal vez de mala manera, pero ya no es cuestión de editoriales, escritores, es más bien que es una tarea de los padres o de los que educan a los hijos actuar en esta circunstancia. No, realmente que sí. Yo recuerdo cuando salió, como lo dije, salieron estos libros y las adaptaciones fueron una cosa increíble, pero también había un lado negativo porque por muy inverosímil que suene, había jóvenes que posteaban que también querían tener cáncer para encontrar el amor de su vida. Y yo como que, no, esa no es la idea del libro. Pero sí, Mariana, ¿tú qué opinas sobre este tema? Mira, a ver, yo creo que si llegas a influenciarte de alguna manera con los libros, seguramente son ideas que se van con la madurez. A ver, siendo jóvenes, todo nos influencia, todo, desde los amigos, la música que escuchamos, el ambiente en el que crecemos, y siento que llega un punto en el que a nosotros como sociedad se nos hace más fácil echarle la culpa a un libro que a siglos de opresión, que a décadas de estar tratando a las mujeres de una forma materialista, de tantos y tantos, les digo, años de estar oprimiendo a las personas y de estar romantizando cosas dañinas, pero es más fácil decir que todo es culpa de ese libro, que por ejemplo estas matanzas en masa que ocurren tan seguido en los Estados Unidos, se nos hace bien fácil decir, ay, es que jugaba videojuegos y eso fue lo que lo llevó a hacer estas cosas. O sea, no fue toda la presión social que tenía ese muchacho, ni toda la influencia o la desinfluencia que tenían sus padres en él, ni el bullying, ni la forma en la que hemos criado a la gente como sociedad durante todo este tiempo. Es bien fácil echarle la culpa a los libros y a todo eso de los errores que nosotros tenemos como conjunto y como grupo de ser humano. Entonces, a ver, no, me parece como, sí, un adolescente puede tener esas ideas, pero eso se va con el tiempo y eso se va con la madurez y ya está. El problema que cometemos es cuando vemos que suceden este tipo de cosas y las ignoramos y simplemente dejamos de vigilarlas y dejamos de prestarles atención y dejamos que ocurran de forma masiva como lo vemos hoy en día. Entonces, eso es lo que yo creo. Sí, me gustó mucho tu respuesta porque pienso lo mismo. Creo que es un problema que viene ya de hace años, no es un problema de ahora. Y lo que está pasando es el hecho de que como que lo normalizamos en lugar de darnos cuenta de, oh, mira, esto está pasando desde hace tiempo, hay que hacer un cambio en la sociedad, porque no es un libro o una película lo que está haciendo el daño, sino somos nosotros que tenemos como este tipo de historia ya pegado en nuestra cabeza y la repetimos y la repetimos. De verdad que sí. Ok, la siguiente pregunta ya vendría siendo algo que a pesar de todo ya han respondido ambas, pero es como la manera de cerrar. ¿Ustedes creen que es cierto que los jóvenes no leen? Empecemos por Mariana. Y pues, a ver, sigue siendo, lo decimos, pues es mentira. A ver, que yo conozco jóvenes que leen 10 libros al mes y hay adultos que no se leen eso en toda su vida, así que obviamente es mentira. Que ellos piensen que lo que leen no vale la pena, eso es completamente diferente. Pero no nos importa, así que
Así es, no nos Exactamente. importa. Este, ¿Y tú, Cela, qué piensas? Yo pienso que los jóvenes leen y leen mucho. Simplemente la mayoría de mis lectores, y lo veo en redes sociales, son jóvenes. Cuando me tocó ir a la Feria de Guadalajara, eran jóvenes las que estaban ahí, los que estaban ahí. Entonces, es bien emocionante ver el interés que tienen los jóvenes, los adolescentes, por la literatura juvenil y la literatura en general, y que nos deja también un montón de enseñanzas, y así como acaban de decir, que no nos importe lo que nos digan mientras hagamos lo que nos gusta, en este caso leer. Me parece increíble. Ahora, chicos, los que nos están viendo, lectores, vayan dejando sus preguntas porque vamos a hacer primero un jueguito con cada una y luego vamos a empezar a leer sus preguntas para que las autoras puedan responderlas. Entonces vamos a empezar el juego con Mariana. El juego va así, es simple. Te voy a decir una palabra y tú vas a asociar la palabra. Es igual, va a ser igual con Celas, pero las palabras están al azar, entonces no le van a tocar las mismas a ninguna. Entonces la primera palabra va a ser para Mariana, la segunda para Cela y así, va a ser intercalado. Y me responden la primera cosa que se les venga a la cabeza. Puede ser un libro, puede ser cualquier objeto, cualquier cosa. Entonces, Mariana, tu palabra es rumores. Pájaro. Cela, conservar. Cuidar. Mariana, polen. Flores. Cela, congelador. Refrigerador. Mariana, realidad. Paralelo. Cela, copiar. Plagio. Mariana, blanca. Sangre. Cela, varilla. Mujer. Mariana, tallarines. Salsa. Cela, cirujano. Médico. Mariana, nariz. Reducir. Cela, poste. Postre. Sí, postre. Dulce. Ok. Esas son nuestras palabras al azar. Ahora sí vamos a responder las preguntas que nos hayan dejado. ok, No sé, déjame ver Abraham, si las aquí. puedes ir leyendo. Sí, claro, voy, las tengo aquí ya guardaditas. Vamos por Creo que orden. tenemos bastantes. Sí. Ok, Ruth Aleika Sánchez nos pregunta, ¿sintieron en algún momento que no sabían cómo introducir el problema en la historia y si ese conflicto llegó a causarles algún tipo de bloqueo de escritor? Vamos a empezar por Cela. Sí me ha pasado que no sé cómo, pero como soy muy obsesiva y ya lo he dicho muchas veces, siempre tengo estructurada la novela, entonces eso es lo que se me facilita. Si yo tengo la escaleta o el esqueleto de mi historia, para mí es más fácil introducir el problema y evitarme estos bloqueos. Tú, Mariana, ¿qué nos puedes decir? Mira, en mi caso, a mí no me cuesta saber cuál es el problema. Creo que el problema es lo primero que me ayuda a construir la trama. Mi problema es llegar a eso. Como que sé a dónde quiero llegar, el problema es cómo hacerlo o cómo hacer que la secuencia me lleve hacia donde yo quiero. Entiendo. Ok, déjenme ver aquí un momentito. Ok, la siguiente vendría siendo Wimberly nos dice, yo también quiero escribir novelas, pero me cuesta conocer bien a mis personajes. ¿Cuál es el proceso creativo para crearlos? Vamos con Mariana. Pues mira, una de las cosas muy importantes que yo tengo al momento de escribir mis personajes es la coherencia. Y también el papel que desarrollan en la historia. Hay veces en los que les asigno un papel, pero tal vez la personalidad que les tengo pensada no es muy coherente con lo que tienen que hacer durante el libro. Digamos que tengo un personaje que es un asesino, pero
los rasgos de su personalidad, su psicosis, no concuerdan con los de un psicópata o con el patrón de un psicópata, y esto es porque no me he tomado la molestia de entender cuál es este patrón. Entonces la investigación también es importante, y sobre todo tener en cuenta qué papel desarrolla tu personaje en la trama. Vale. Bien. Abraham, ¿vas a seguir preguntando? Aquí hay una que realmente me llamó bastante la atención, de Timothy Lao. Esta es una pregunta para las autoras. ¿Ustedes desde su punto de escritoras piensan que un escritor juvenil puede triunfar con la literatura B, o mejor conocida como literatura LGTBQ+? Empecemos con Cela. Sí, yo creo que sí, ya hay muchos libros famosos que apoyan a la comunidad, entonces no creo que sea un problema. Y deberíamos de fomentarla y ser más inclusivos en los libros. Es bien bonito encontrarse luego lecturas que ya ni siquiera, ya de tan inclusivas que son, ya ni siquiera se fijan en si están dentro de la comunidad o no. Simplemente exponen al personaje y no tienen que aclarar qué son y qué no. Entonces, sí creo que pueden tener éxito y que deberíamos de fomentarlos. ¿Y tú, Mariana, qué nos dices sobre este tema? Pues mira, yo siento que ahora la problemática no es tanto tener libros de temáticas LGBT, sino introducir estos personajes de una forma en la que su sexualidad no sea, la trama no gira en torno a los problemas de su sexualidad. Siento que muchos miembros de esta comunidad lo que quieren es ser parte de la fantasía, ser protagonistas, tener una historia que no hable solamente sobre ellos como si fuese un problema, sino que sea un complemento de su personalidad. Entonces, es importante que estos personajes, que se dejen claro que estos personajes son lo que son, porque por algo las etiquetas nos ayudan a representar, que se visualice, bueno, más bien que se visibilice esta representación, pero sí darles lugar a que sus historias se traten sobre ellos en otros aspectos, porque también son personas en conjunto, no solamente que esto sí ayuda a definir sus experiencias, esto no podemos borrarlo, pero que también tienen derecho a protagonizar otro tipo de historias. Exacto. Me encanta. Aquí hay una pregunta que viene de parte de Mariana. Dice, una pregunta. ¿Qué tal va el segundo libro de Tiempo de Ceniza? Pues está en creación, como les digo, soy muy controladora, entonces sí me cuesta un poco más escribir cuando son mundos creados y me tardo más. Entonces está en creación, está en edición, no se me desesperen, ya viene pronto, tranquilos. Vale. La siguiente pregunta que tengo aquí creo que está controversial, pero la voy a hacer porque a mí también me gustaría escuchar la respuesta de ambas. Dice, PDF, piratería o publicidad en masa. Empecemos con Mariana. Y ahora me toca las preguntas difíciles primero. A ver, yo hace muchos años tenía, bueno, no hace muchos años, mentira. El año pasado yo tenía una idea muy fija sobre la piratería, porque mi privilegio no me dejaba ver algo más. Yo no siento que la piratería sea como una especie de publicidad masiva, porque a fin de cuentas si el lector está bajando tus libros es porque ya lo conoce y porque ya lo escuchó en otra parte, o sea, la publicidad ya hizo lo suyo. Yo siento que el tema de la piratería no se puede aplicar de igual manera en países privilegiados como España y en países como Latinoamérica. Tenemos el caso de Venezuela, tenemos el caso de, por ejemplo, Nicaragua o Honduras, donde es muy difícil también que la gente pueda acceder no solamente a un libro, sino a una necesidad básica humana. Entonces, siento que muchos de los comentarios que giran en torno a la piratería sí tienen mucho de clasismo, sí tienen mucho de una venda que a veces nos cuesta quitarnos, que también es cierto que se pone en riesgo el trabajo de muchos escritores y de imprentas y de editores cuando la piratería es una cuestión fuerte, pero hay
hay discordancias. Hay estudios que prueban que la piratería realmente no afecta como tal las ventas de un libro hasta cierto nivel, porque una persona que te piratea un libro nunca lo va a poder comprar en físico, es seguro, la mayor parte de las veces. Pero mira, yo estoy en una situación en la que ya no puedo juzgar. O sea, puedo tener mi punto de vista, pero no siento que sea importante cuando están en juego otras cosas como las necesidades básicas humanas y cosas así. Sé que no estamos en un mundo ideal en el que todos podemos tener acceso a la cultura, en el que las bibliotecas virtuales pues no, mira, nos hablan mucho de las bibliotecas y el acceso a ellas, pero otra vez volvemos al tema de que la gran mayoría de estas bibliotecas, al menos en Latinoamérica, no tienen los libros que necesitan los jóvenes, no tienen los libros de representación que ellos están buscando, y otra vez estamos regresando a obligarlos a leer clásicos o libros en los que no se sienten identificados y en los que no pueden amar la lectura. Entonces el tema de la piratería no involucra tanto al lector, involucra a nuestro sistema como sociedad y a nuestro gobierno, que se niega a darle el acceso a los jóvenes que ellos necesitan, que se niegan a hacer acuerdos justos con las editoriales. Entonces es algo que tenemos que exigirnos a otro nivel. Es un tema muy complicado. Wow, me encantó tu respuesta y estoy totalmente de acuerdo. Ahora vamos a escuchar la respuesta de Cela. Estoy totalmente de acuerdo también, me encantó la respuesta. Solamente hay que considerar también que, por ejemplo, en los autores noveles emergentes que apenas vienen, la piratería sí podría afectarlos en otro nivel. Hay casos que he escuchado, y no voy a decir ni nombres de autores, ni de manuscritos, ni de nada, que los manuscritos se han filtrado y que han hecho piratería de estos, y al autor se le niega la posibilidad de publicar en la editorial. Entonces, sí creo que podría complicar en eso, pero también hay que considerar las necesidades de todos, vaya. Y lo que sí a mí en particular me molesta es estas personas que toman el trabajo de los escritores, las imprimen y luego las venden, las revenden, como si fueran ellos las editoriales. Eso sí creo que es una falta de respeto y no está bien. Totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo, sí. Yo he escuchado mucho de eso, luego como que los imprimen y los venden, y me parece como ilógico. Se supone que tiene que salir de una editorial. No sé. Abraham. Ok, aquí tenemos una pregunta de Valentina Cardona Valencia. ¿Qué opinan del concepto de compré este libro porque la portada está bonita? ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Cela? Pues yo peco de eso. Me encanta ver las portadas, y si me conquistan con la portada, la verdad sí he comprado libros. Obviamente leo la sinopsis, pero me gustan mucho las portadas, entonces sí me ha tocado comprarlos por eso. Que digo, no, es que esta portada es tan bonita que lo voy a comprar. No, de verdad que sí, Mariana, ¿qué nos puedes decir tú? Mira, a ver, yo soy artista. Y yo aún, pues, bueno, de hecho, pues yo hago las portadas de mis libros y también he hecho otras portadas para Editorial Océano y para otras editoriales. Entonces, con el tiempo yo he dejado de ver a un libro como una parte y lo he empezado a ver como un todo. Hay personas que coleccionan libros por las portadas y yo siento que tienen valor artístico. O sea, así como compras una obra de arte o compras un print de una imagen que te gusta, los libros también son un tipo de escaparate para este tipo de arte. Involucran también el trabajo de muchos artistas y de muchos ilustradores, que vale la pena tenerlos simplemente por el arte que son capaces de crear. Así que yo no le veo ningún problema en que compres un libro por su portada. Y mira, si no te gusta el contenido del libro, no pasa nada, porque tienes un pedacito artístico ahí en tu librería, en tu biblioteca. Así que por mí, desde mi punto de vista como artista y como escritora, es totalmente válido, y por supuesto que yo lo hago. A ver, que compramos ediciones de libros que ya tenemos por las portadas. Eso es una adquisición totalmente artística, así que... Realmente que sí. Sí, porque esta nueva publicación está más bonita, hay que comprarlo. Yo no puedo, realmente estoy de acuerdo, porque mi página, me catalogo como Bookstagrammer. Mi página de Instagram es dedicada totalmente a la lectura, por eso tengo tantos libros.
Y acá arriba todos esta línea, son los mismos libros. Los 5 primeros libros de la primera Pentagonía de Percy Jackson. Todos en diferentes portadas. Y todos porque amo los libros, amo las portadas y obviamente me encanta tomar las fotografías para poder promover la lectura entre los jóvenes. Así que totalmente de acuerdo. Karen, Yo en lo ¿tienes alguna otra? personal, colecciono los libros como por idioma, porque me gusta tenerlos como en español, en inglés y en alemán. Entonces mi libro favorito es Orgullo y Prejuicio y los tengo en cada idioma, porque me gusta tenerlos en los idiomas que amo. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿qué le dirían a los escritores que están empezando? Y si se sienten mediocres con su trabajo, aún no habiendo terminado. Empecemos por Cela. Yo les diría que sigan lo que quieren hacer y que cuando publicamos o cuando nuestros escritos están ya sea en internet o en cualquier plataforma o en una editorial, siempre va a haber gente que va a venir y te va a decir que eso está mal, que no lo hiciste bien. Yo creo que lo más importante una de las cosas más importantes para ser escritor y para estar ya publicado es aceptar las críticas y ver lo mejor de ellas y sacarle provecho, aunque cueste y a veces hasta duela. Ver las críticas como algo positivo y sacar el mejor provecho para mejorar y seguir aprendiendo. Ok, Mariana. Bueno, a ver, yo les voy a hablar desde mi punto de vista, desde mi experiencia como escritora, y obviamente mi experiencia no es la de otros escritores, pero a ver, yo siempre que me siento a escribir el inicio de un libro, siento que no he aprendido nada. Me siento en blanco. Ya voy por mi tercera novela y yo siento que no sé escribir. O sea, la verdad es que no, empiezo a hacer las cosas y cuando empecé con mi primera novela, la escribí por gusto, no tanto porque quisiera alcanzar algo en específico. Digamos que todo el éxito que tuvo fue una añadidura de lo que yo trataba de hacer. Entonces, no sé, de alguna forma siempre logro sentarme y acabar una novela, pero nunca siento que termino de aprender cómo escribir y nunca siento que ya terminé de ser escritora, jamás. Todos los libros son experiencias nuevas, todos te van a hacer sentir inseguridades y todos te van a hacer sentir que no sabes lo que haces y que no sabes escribir, pero es parte del proceso. Y hay que dejar de tenerle miedo al proceso. Eso es como mi mayor consejo que te puedo dar. A pesar de que no te guste lo que estés haciendo, tú continúa escribiendo porque es más fácil editar una página llena que una página en blanco. Si tú un día, al día siguiente no tienes nada que hacerle a esa página en blanco, se va a quedar así para siempre. Entonces, mejor llénala con lo que tengas, con lo que se te venga a la cabeza, aunque después lo tires, es mucho más satisfactorio que no tener nada. Así que tú no te preocupes por saber si lo que haces es bueno o malo, simplemente preocúpate por hacerlo. Con el tiempo podrás pulir cosas y podrás regresarte a mejorarlo, pero al menos yo desde mi perspectiva de escritora no sé escribir. No sé. Yo qué sé de estas cosas. Ok. O sea, la que no puedes decir sobre ese tema. ¿No la respondí? Sí, Abraham, ¿Sí, no? te perdiste. ¡Ay! Sí. Lo siento, lo siento. Me Ay, concentré. Ese jet lag, Abraham. que me concentré tanto en la respuesta de Mariana. Estoy escuchando muy atento, disculpen. Karen, dinos la siguiente que tienes ahí por ahí. Bueno, tengo una que dice, ¿cómo supieron qué género les gustaba escribir? Empezamos por Mariana. Mira, la verdad es que tú, desde el momento en el que ves mi obra artística, yo empecé siendo artista traté de ser artista desde los 15 años. Siempre hubo mucha fantasía en mi trabajo artístico. Tú lo ves ahorita y es una obra que desde sus raíces es muy oscura. Se basa mucho desde que tengo 15 años estudio ocultismo y estudio diferentes tipos de corrientes de magia y de cultura y de diversidad étnica. Entonces mi trabajo visual siempre estuvo muy influenciado por eso. Esa fue una de las cosas que me ayudó a conocer el tipo de libros que quería escribir.
Y otra cosa fue mi etapa de fanficker. Yo empecé no escribiendo mis propias novelas, sino escribiendo fanfics en Fanfiction.net hace, ¿qué sería? Qué feo decirlo, hace 18 años yo empecé a escribir fanfics, cuando tenía 12, entonces el mundo del fandom y de los fans y de los fanarts, todo eso también ayudó mucho a formar mi género de escritura. Me encanta que menciones los fanfics, porque yo siento que, pienso yo que para los jóvenes latinos han sido como bien importantes Sí. en nuestros inicios como lectores. Y hoy en día... Stella, tú qué puedes contarnos. Casi todos mis libros son romances, yo supongo que es porque me encantan los libros de romance y de drama y eso, soy bien dramática, la verdad, en todas las cosas de mi vida. Entonces, por eso yo creo que preferí este género, pero también es cierto que me gusta mucho incursionar en otros géneros y experimentar. Pues tengo el libro de ciencia ficción, ya estuve experimentando en ciencia ficción, también quiero ver en thriller, entonces me gusta mucho probar y pues ir creando ahí, investigando y así. Realmente sí. Abraham. Aquí tenemos otra preguntita. Ok, de Estela Centella. Hola Estela. Estela es amiga de nosotros del grupo de lectores. Estela nos pregunta, si pudieran entablar amistad con algún personaje ficticio, ¿con quién sería y por qué? Empecemos por Cela. Ay, a ver. Yo creo que voy a agarrar a la protagonista de mi libro favorito, Jane Eyre. Me encantaría hablar con ella y preguntarle y no sé, pues ya ves que sufrió demasiado en toda la historia y desde niña, no sé, y yo como futura psicóloga terapeuta me gustaría aparte analizarla en ese sentido. ¿Tú, Mariana? Bueno, yo creo que, a ver, tengo, por ejemplo, a Elise, que es el protagonista de mi novela, pero siento que no podría hablar mucho con él porque lo conozco perfectamente. Me gustaría hablar con Ashua, que es otro de los personajes que tengo en mi libro, con Ashua y con Hoffman, porque los dos tienen muy mal carácter, pero son muy graciosos. O sea, dicen muchas cosas muy crueles y muy malas, pero siento que lo hacen porque tienen mucho que proteger dentro de ellos mismos, y aparte me encantaría conocer más sobre las tradiciones y la cultura de Nashua. Él es un personaje indígena, entonces, no sé, sería fascinante hablar un poco con él sobre esas cosas que yo desconozco. Me encantan sus respuestas, sí. Pienso que tanto conocer como de una cultura que no, por lo menos para mí, siento que una cultura como indígena no es tan común, sería súper genial, y también alguien de la historia, alguien de antes. Creo que conocerlos y saber cómo es su vida, pues claro, que son diferentes a la nuestra, sería increíble hacerle un montón de preguntas. Ok, la siguiente pregunta es, ¿al escribir es normal tener un impulso compulsivo por cambiar y editar todo lo que está escrito? Empecemos con Cela. Sí, en mi caso sí tengo esos impulsos de querer cambiar todo, pero siempre intento también no frustrarme demasiado porque de verdad es mucho estrés a veces. Y imagínate, o sea, 400, 500 hojas, estar estresándote porque quieres quitar todo y cambiarlo. Entonces, yo creo que es respirar, analizar y editar y tampoco clavarse mucho con las cosas. Llevárselo Claro. leve, tranquilos. Tienes todo el tiempo del mundo para escribir y para disfrutar, y lo principal es que disfrutes lo que haces. Es cierto, porque si escribes es porque te gusta. Exacto. Sí. Mariana. A ver, Leyenda de Fuego y Plomo, que es mi segundo libro, me tomó 8 versiones diferentes poder llegar al libro final. Tú, si lees estas 8 versiones, todas son muy diferentes porque había muchas formas de llegar a lo mismo. Entonces,
Yo en lo personal sí edito y sí reescribo bastante. Tengo un problema, no sé, es complicado. Aparte, siento que la situación es diferente cuando estás escribiendo, por ejemplo, una novela autoconclusiva, a que si estás escribiendo una saga y tienes un contrato editorial. La presión es diferente porque tienes fechas de entrega, tienes deadlines, entonces si tienes que darte un poco más de prisa y no te puedes detener tanto, pero yo tiendo a de todos modos pasarme eso por el arco del triunfo porque Editorial Océano, la pobre Editorial Océano sufrió mucho para que le soltara el manuscrito de Leyenda de Fuego y Plomo porque no lo quería dejar ir. Hay un punto en el que como autor tienes que dejar las cosas ir, nunca vas a perfeccionar un libro, jamás. Lo único que haces es dejarlo ir y ya está, pero un libro nunca va a estar terminado, jamás. Entonces, si no hubiera tenido la presión de la editorial, yo creo que me habría tardado otro año en sacar ese libro, así que... Me recuerda lo que dijo en la antesala, de que ya ella lo dejó así porque así se lo imaginó la primera vez y así se queda. Sí. A ver, otra pregunta. Dice, ¿podrían recomendarnos algún libro de la literatura juvenil mexicana? Empecemos con Mariana. A ver, pues yo te voy a recomendar, te voy a recomendar te voy a recomendar 3 autores diferentes de 3 géneros diferentes, juveniles, para que empieces con el que tú quieras y lo que más te guste. Te voy a empezar con los clásicos que ya tenemos. Lo que es Mundo Umbrío, de Jaime Alfonso Sandoval, que es literatura juvenil, muy buena, es vampírica mexicana, súper genial. Te lo recomiendo mucho, fantasía. Y te recomiendo de terror, Antonio Malpica con la saga del Libro de los Héroes, publicada con Océano. Entonces, ese es otro que te puedo recomendar mexicano. Te voy a recomendar ciencia ficción mexicana. Puedes leer Andrea Saga, que es una autora ahora autopublicada. Tiene su saga de libros Potencia, que es ciencia ficción mezclado con fantasía. Y finalmente te voy a recomendar Romance LGBT de un autor independiente mexicano. Es un libro que se llama Lienzos de Invierno, que es muy bonito, y está escrito por Antonio Rangel. Entonces, pues ahí van 3 recomendaciones, 4, para que escojas de donde quieras. ¿Y tú, Cela, qué libros nos puedes recomendar? Voy a recomendar a mis escritoras amigas que son mexicanas y escriben literatura juvenil. Ana Coello, todos sus libros. También está Niam J, que tiene definitivamente No el Chico Bueno, y tiene libros autopublicados también. Y también a Janet GS, con Quien Mató a Alex, que este es un thriller, los otros 2 son romances. Ya habíamos conocido a Janet antes. Sí, Ella vino a la feria del año pasado. Sí, un amor es de ser muy humano. nice. Hermosa Sí. persona y escritora también. Sí. Abraham. Ok, la siguiente que tenemos aquí, déjame ver. Bueno, esta ya la hemos, es parecida a la anterior. Ok, aquí Kiriet Díaz nos dice, tengo una libreta repleta de poemas inspirados por mí. ¿Cuál es la mejor herramienta para publicar mis escritos y tener un público para que se den a conocer? Empecemos por Mariana. Ay, ¿me repites la pregunta? Es que casi no escuché, perdón. Dice, tengo una libreta repleta de poemas inspirados por mí. ¿Cuál es la mejor herramienta para publicar mis escritos y tener público? Pues mira, depende de lo que quieras hacer. Si quieres que tus libros sean publicados por una editorial, yo te recomiendo que busques editoriales independientes, que son las que se suelen especializar más en poesía. Entonces, las editoriales comerciales tiendo a no recomendarlas mucho en poesía porque no apuestan tanto por esos lados. Entonces, busca editoriales independientes, suelen apoyarte muchísimo y tienen muy definidos sus lectores meta, y si tienes poesía, pues puedes hacerlo desde esa parte. También te recomiendo un blog. Los blogs atraen muchísimos lectores cuando sabes manejarlos bien, entonces puedes publicar poesía por medio de blog
o finalmente autopublicar. Yo siempre le recomiendo autopublicar a todo mundo porque te abre muchas puertas y te ayuda a ver tu libro ya en físico, por así decirlo. ¿Sela? Creo que depende mucho de lo que quieras hacer, ya sea publicarlo en físico o solamente darte a conocer. Creo que hoy en día existen muchas plataformas para hacerlo. Ya comentó Mariana de los blogs, pero también simplemente lo pueden hacer por Instagram o por Facebook, darse a conocer los poemas. Incluso Wattpad tiene género de poemas. Entonces, si lo que quieres es darte a conocer, hay un sinfín de posibilidades y solamente es encontrar la que a ti te llene más y te guste y con la que te sientas cómodo o cómoda. ¿Y Karen, tienes alguna otra pregunta para las escritoras? Yo me estaba riendo de una pregunta que vi ahí, que alguien quiere que le hagamos la tarea. Eso se ve mucho acá en la feria de Panamá, ya que los primeros días en las mañanas van las escuelas y van como en una excursión y muchas veces los profesores de español les dicen que tienen que hacer algún tipo de bitácora. Y por eso siempre llevan una libretita y van apuntando, nos hacen preguntas, cosas como eso. Si te ven con algún gafete de que eres o expositor o autor, siempre van a estar preguntándote cosas para tu tarea. Ay, pues mira, yo no hacía ni mi propia tarea, así que yo era muy mala. Yo tengo suficiente con la mía. Ok, aquí hay una pregunta, dice, si pudieran vivir en el mundo de alguno de sus libros, ¿cuál sería? ¿Sela? Pues definitivamente me iría con mis extraterrestres a Tiempo de Ceniza. Me gustaría, no sé, ver todo eso y tener poderes mentales y, no sé, poder manipular a la gente con mi mente. Estaría muy interesante eso. Así que sí, me iría a Tiempo de Ceniza. A tener superpoderes. ¿Tú, Mariana? Pues mira, es una pregunta complicada porque publicada solamente tengo La Nación de las Bestias. Tengo otros proyectos a futuro. Tengo planeado escribir 8 libros en esta década. Entonces, no les puedo hablar mucho todavía de esos mundos, pero solo puedo hablarles de La Nación de las Bestias y me gustaría ser parte de ese mundo, pero no sé de qué manera, porque quienes ya leyeron el libro saben que no es fácil ser parte de ese mundo de ninguna manera. Es bastante escalofriante. Así que no lo sé, tal vez en alguno de mis siguientes novelas, pero puede ser que en La Nación de las Bestias, todavía no lo he decidido. Ok, aquí dice, si pudieras visitar un país, lugar o mundo de alguna realidad, ¿cuál escogerían? No tiene que ser este mundo. ¿Cuál escogerían? ¿Alguna realidad? Empecemos con Cela. Me iría a la realidad de Stranger Things. Wow. Me gusta muchísimo. Pero qué miedo, ¿no? Ay, no, pero está muy interesante, ¿no? Ver a los monstruos, irme a la otra realidad. Estaría padre. ¿Y tú, Mariana, a dónde irías? Fíjate que en este caso mi respuesta va a ser muy aburrida. A mí me gustaría ir a Alaska. Me gustaría conocer ese lugar, me gustaría vivir ahí, más que nada porque yo soy una soy una niña de bosques y de montañas y a mí no me gustan las ciudades, ni los tumultos, ni las aglomeraciones. Entonces, para mí no hay nada más fascinante que la naturaleza en sí misma. El simple hecho de estar un poco en el bosque o en una montaña me es tan enriquecedor como inclusive un propio libro. Entonces, me gustaría estar siempre en contacto con la naturaleza y Alaska sería el lugar perfecto. Obviamente no sobreviviría mucho tiempo ahí, pero me gustaría. Bueno, chicas, se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría que ya pudieran introducir como si tienen alguna otra actividad con nosotros o con alguna otra exposición de la feria, que inviten a los lectores que nos están viendo a que participen con ustedes.
hasta donde sé, cada una tiene uno con nosotros. Así que no sé quién quiere empezar. Ok, Que Cela. mejor nos digan, el domingo 16, si no me equivoco es 16, tengo aquí con ustedes el taller de Wattpad. Vamos a hablar de cosas muy interesantes sobre publicación, publicidad, mi experiencia en Wattpad, cómo puedes hacerte conocido y todas esas cosas que tal vez les interesen a los que quieran darse a conocer en plataformas de internet. Entonces, los invito, es a las 6 de la tarde, hora de Panamá y México. Ok, Mariana. Mariana, hola. ¿Ya pudo? ¿Ya me escuchas? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, yo estoy abriendo mi agenda porque yo tengo el cerebro frito y me cuesta retener cosas, pero el sábado a las 2 de la tarde tenemos un conversatorio de realismo mágico donde vamos a hablar de cosas bien geniales, entonces pueden unirse. Y el domingo tengo entrevistas, perdón, eso no era público. Bueno, Sí. también. Sí, lo siento. Entonces sí, mañana nos podemos ver a las 2 de la tarde en un conversatorio de realismo mágico. Ok. Abraham, ¿quieres agregar algo? Y creo que ya hemos llevado bastante, inclusive hemos respondido bastantes preguntas, casi todas las preguntas del público. Algunas fueron, no todas eran preguntas, más bien eran como comentarios. Había muchos Cela, te amo, había muchos comentarios de ese estilo, preguntando sobre el segundo libro. Yo también los amo. Mariana también, muchos fans aquí de ustedes, pero creo que ya eso sería todo. Al inicio del conversatorio, Karen empezó con una frase de Mariana, me gustaría cerrar con una frase de Cela, de su libro Química Imparable, que realmente es un libro que estoy leyendo en este momento, y creo que la frase abarca muchísimo cómo está la situación ahora mismo en el mundo, y la frase dice así: si no sabes qué hacer con la tristeza, endúlzala. Me parece que es una frase muy hermosa y muy bien accurate a todo lo que está sucediendo en el mundo. Así que eso sería todo por el día de hoy, chicos. ¿Ustedes, alguna de las dos, quiere agregar algo más? Karen. No sé si las autoras quieren agregar algo. Pues nada más agradecerles mucho por la oportunidad a ustedes y a Oceano. Muchas gracias por considerarme y me dio mucho gusto estar aquí con ustedes participando y compartiendo. Nosotros Pues, también nos encantó. Pues igual, muchas gracias por la invitación. Pues a nosotras como autoras latinas y mexicanas, pues siempre es un honor formar parte de estos eventos, ser consideradas por nuestros lectores y pues gracias por su apoyo y pues léanse La Nación de las Bestias, que ya en 2 semanas sale la segunda parte, por fin. Sí, la estamos esperando con ansias. Bueno, sí. Bueno, chicos, lectores, espero que les haya gustado este conversatorio. Recuerden que estas escritoras fueron invitadas gracias a Oceano Panamá y léanlas, son fabulosas. Hay que apoyar el talento latinoamericano. Si conocen otros escritores latinoamericanos que también quieren que se den a conocer, pueden dejarlos en los comentarios en nuestros posts en @grupo de lectores PMA. Siempre es importante apoyar el talento de Latinoamérica y nuestro talento local, porque tenemos muchos escritores locales que necesitan nuestro apoyo. Y la única manera de que la literatura crezca en Panamá y que nos volvamos un punto literario es que apoyemos la lectura. Abraham. Sí, totalmente de acuerdo con ustedes, así que sigan a las autoras en sus redes sociales. Deberían decirlas. Cela. Yo estoy en Wattpad como Celabran Villay, en Instagram como I'm Celabran Villay y en todas las demás redes también como Celabran Villay. Mariana. Pues a mí me pueden encontrar en Twitter e Instagram como Mariana Palova.
Vayan, sigan a las autoras para que estén anuentes de todas las noticias sobre sus libros. Así que creo que eso sería todo por el día de hoy. Realmente, chicas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Los mejores de los éxitos para ustedes. Y bueno, creo que eso sería todo por hoy. Gracias a todos los que participaron, escribieron y estuvieron pendientes a lo largo de todo el foro. Se les agradece muchísimo. Espero que estén bien. Recuerden que tenemos un montón de otras actividades todavía. Apenas estamos en el segundo día de feria. Así que vayan a nuestras redes, estén pendientes porque tenemos muchas otras actividades, tenemos trivias, tenemos juegos, tenemos conversatorios que probablemente les interesen y que puedan ayudarnos también en este camino de lector. Así que sí, creo que eso sería todo por el día de hoy. Así que adiós, chicas. Espero que la hayan pasado bien. Gracias por estar. Bye. Bye. De esta forma concluimos la actividad Foro Identifícate Joven Adulto. Les recuerdo que aún tenemos más actividades durante el día en nuestro programa cultural. No olvides ingresar a nuestra página www.filpanamá.org para que puedas descargar el programa y disfrutar de otras actividades que la Feria Internacional del Libro tiene para ti.